días. Vamos a ponernos de pie para leer un pasaje hermoso, realmente maravilloso. Vamos a leer solamente un fragmento nada más, pero yo después les recomiendo que lea todo el capítulo que vamos a leer hoy, porque es realmente maravilloso y podemos sacarle muchísimas enseñanzas, más de la que vamos a ver en esta mañana. Jesús estaba por ser crucificado, estaba cercano a la cruz y previo al arresto va a tener esta oración hermosa, no solamente por sus discípulos, sino también por cada uno de nosotros. Así que vamos a abrir en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 13. Vamos a leer el último fragmento de esta oración que Jesús le hace directamente al Padre. Evangelio de Juan, capítulo 17, a partir del versículo 13. Dice así: pero ahora voy a ti, le dice Jesús al Padre, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Hasta aquí nada más pueden tomar asiento. En general, cuando vamos a un local comercial y llega el momento de pagar, si no lo hacemos en efectivo, lo hacemos con tarjeta, en este país en particular nos piden algo más que la tarjeta, nos piden el DNI. ¿Sí? Creo que todo el mundo, si va y paga, el comerciante le va a exigir el DNI, ¿sí? Para corroborar nuestra identidad, para corroborar que realmente esa tarjeta corresponda a la persona que la está entregando. Y también lo mismo cuando realizamos diversos trámites. En general, cuando hacemos algún trámite de manera presencial especialmente, nos van a exigir el DNI. ¿Sí? Es importantísimo que lo tengamos siempre a mano, porque allí está nuestro nombre, nuestros datos, etcétera, etcétera, etcétera. Y tener un nombre es importante para cada uno de nosotros para identificarnos, para que nos diferencien de las demás personas, para que de alguna manera nos individualicen. Es fundamental que todas las personas tengamos una identidad, tengamos un nombre. Es importante que cada uno de nosotros pueda ser reconocido como parte de una comunidad, pero de manera individual. Y todos, creo, aquí tenemos un nombre. A algunos nos gusta un poco más, a algunos les gusta un poco menos, pero digo, todos tenemos un nombre que nos identifica sobre el resto. Ahora, la pregunta sería, como cristianos, ¿tenemos identidad? Como cristianos, ¿tenemos un nombre? ¿Existe la identidad del cristiano? Bueno, en la primera carta de Juan dice que quien recibió a Cristo y cree en Él es llamado Hijo de Dios. Por lo cual entonces tenemos una identidad, somos sus hijos. Y como hijos tenemos que buscar a nuestro Padre. Y muchas veces, todos lo sabemos, nos rebelamos. Pensamos que nuestro camino es mejor. No nos tomamos tampoco el tiempo necesario para conocerlo más, para generar un vínculo. Y de alguna manera nuestra relación con nuestro Padre se va enfriando por decisión de cada uno de nosotros. Ahora, piense un segundo, qué amor tan grande tuvo el Señor para conmigo, para con cada uno de nosotros, para que un ser tan insignificante como soy yo sea llamado Hijo de Dios, sea llamado su Hijo. En el fragmento de la oración que leímos, Él se refiere a sus discípulos, ¿sí? Esto tenemos que tenerlo claro. No se refiere a nosotros en particular, sino que se refiere a los 11 que iban a quedar luego de la crucifixión. Pero también podemos tomar para nosotros como propias esas palabras que dice el Señor, cuando especialmente dice, no son del mundo. Somos como extranjeros en territorio enemigo. Nuestra patria no está aquí, nuestra patria está en los cielos. Ahora, yo cuando leía este pasaje durante estos días, pensaba, bueno, ¿qué significa que no somos del mundo? ¿Significa de alguna manera que somos extraterrestres, que no pertenecemos a este lugar?
Y en realidad, cuando habla el pasaje de que no somos, cuando Jesús habla de que no somos del mundo, se refiere a la sociedad. Cuando habla del mundo, se refiere a la sociedad que no tiene en cuenta a Dios. No quiere decir que no pertenecemos y que somos extraterrestres, sino que cuando habla de mundo, se refiere a la sociedad que no tiene en cuenta a Dios, y esa sociedad organizada, lejos de Dios. Yo soy exactamente igual a la persona que tengo al lado. Soy exactamente igual a la persona que trabaja conmigo, a la persona que estudia conmigo. Soy exactamente igual. La única diferencia es que un día conocí quién es Dios realmente en mi vida. Conocí la magnitud de su amor. Y eso me hizo comprender mi condición de pecador. Entendí de alguna manera que solo no puedo. Y a partir de ahí entonces fui separado por la gracia de Dios, no por mérito propio. Fuimos separados, cada uno de nosotros, por su gracia. No tenemos ningún mérito para lo que tenemos, sino que todo es por la gracia de nuestro Señor. Y de alguna manera, saber quién es Dios me permitió a mí saber quién soy yo. Y entender, por sobre todas las cosas, qué puede hacer Dios en mí. No somos de este mundo, lo dice Jesús, ¿sí? No somos de este mundo. ¿Por qué? Porque el Señor nos adoptó para que formáramos parte de su familia. Entonces, no somos de este mundo porque Él nos adoptó para que formáramos parte de su familia. No nos regimos por los estilos de vida que tiene el mundo, aunque a veces nos asimilamos y nos cuesta separarnos, nos cuesta diferenciarnos, pero en realidad no nos regimos por esos mismos estilos de vida que tiene el mundo. No tenemos los mismos objetivos, o al menos no deberíamos tenerlos. Y Jesús va a ser muy sincero y va a decir, yo no te pido que los quites del mundo, porque eso sería muy simple. Digo, nos separamos y estamos tranquilos en nuestra quintita y nada más. Eso sería lo más simple del mundo para nosotros si el Padre nos quitara del mundo directamente. Él, de alguna manera, no nos pide que nos escapemos de la realidad y nos encerremos para meditar tranquilos en nuestra casa o en una sociedad apartada. Jesús siempre nos desafía, permanentemente nos desafía en nuestra vida y pide que no nos saque del mundo. ¿Por qué? Porque acá tenemos una misión. En este mundo tenemos, cada uno de nosotros, una misión que tenemos que cumplir. Lo que le pide Jesús al Padre es que nos guarde del mal, que es lo más importante, que nos proteja de volver a mezclarnos con el mundo. Y la manera de resistir en el mundo y afrontar este desafío es justamente teniendo una identidad sólida, sabiendo perfectamente de dónde me sacó el Señor. Nuestra identidad es importante. Digo, para poder circular en el mundo, para poder andar y para poder conducirnos, es importante, como decíamos al principio, que tengamos una identidad. Digo, pero además también es importante que tengamos una identidad espiritual. ¿Por qué? Porque si no sabemos quiénes somos, nunca vamos a saber hacia dónde vamos. Y si no sabemos a dónde vamos, nunca vamos a poder llevar a nadie a ningún lugar. Y nuestra misión es justamente llevar a las personas a Dios, al Señor. Al nacer de nuevo, tenemos una identidad, ¿sí? Tenemos una identidad nueva, un nuevo propósito. En 2 Corintios 5 dice, de modo que si alguno está en Cristo, este pasaje lo conocemos todos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ya no vivimos para nosotros mismos, sino que ahora lo hacemos para honrar al Señor. Se produjo una transformación en nuestra vida y ahora no vivimos para nuestros placeres, para nuestros deleites, sino que ahora lo hacemos para servir y para honrar al Señor cada día de mi vida. Para poder testificar, primero tengo que tener en claro quién es Dios y quién soy yo. Tener identidad es la base del testimonio. Y justamente sobre esto vamos a hablar en esta mañana, acerca de nuestro testimonio, de qué significa ser de testimonio.
Lo primero que decíamos es que lo más importante es, o la base que tenemos que tener es una identidad sólida acerca de quiénes somos, quién es Dios, de dónde nos sacó Dios, para luego sí poder ser de bendición para las personas que nos rodean. Recién decíamos entonces que tenemos que tener identidad, una identidad espiritual, una identidad cristiana sólida. Tenemos que definir quiénes somos. Es importantísimo, es fundamental en nuestra vida que podamos definir quiénes somos. Y yo creo que mientras preparaba este mensaje, la palabra que mejor nos define o nos tendría que definir como cristianos es justamente testimonio. Esa es la palabra que nos tendría que definir a cada uno de nosotros. Ser testimonio. Nosotros, si hacemos lo que tenemos que hacer como cristianos, somos testimonio en medio del mundo, de este mundo corrompido que cada vez está peor. Somos un testimonio vivo de Cristo, ¿sí? De la obra que Cristo hizo en el mundo y en cada uno de nosotros. Nosotros de alguna manera mostramos a Cristo por medio de nuestras vidas. Dice el Señor, todo lo que es mío es tuyo, le dice al Padre, y lo que es tuyo es mío, y mi gloria se hace visible en ellos. Esto lo dice Jesús al principio de la oración que leímos en el inicio. Así que después usted, si quiere, puede repasar el capítulo 17 completo y va a encontrar este pasaje. Todo lo que es mío es tuyo, y lo que es tuyo es mío, y mi gloria se hace visible en ellos, ¿sí? En sus discípulos, ahora también en nosotros. Para ser testimonio para los demás, tenemos que dejar que la luz interior se mantenga encendida. Es fundamental esto. Cuando reflejo a Cristo en mi vida, soy entonces de bendición para los demás, para la persona que tengo al lado. Entonces tenemos que dejar que esa luz interior brille y que se mantenga encendida permanentemente. Y a veces las vicisitudes de la vida nos hacen que esa lucecita se vaya apagando o la vayamos tapando nosotros mismos. Bueno, tenemos que dejar que se mantenga encendida y que salga de nuestro interior hacia el exterior. Si yo dejo que Dios actúe en mí, mi vida va a mostrar su poder. Si dejo que Dios actúe en mí, entonces mi vida sí va a mostrar el poder de Dios. Incluso a veces sin la necesidad de hablar. ¿Cuántas veces le pasó que alguien haya reconocido algo distinto en usted, sin haber quizá transmitido una palabra, haber dicho ninguna palabra, por su forma de conducirse, por su forma de ser, por su forma de manejarse? En mi accionar se tiene que notar algo diferente al resto. Y este es el mejor testimonio. Cuando la otra persona me ve y en mi accionar, en mi actuar, ve algo distinto. Esta persona es diferente, tiene algo. Y me voy a acercar y le voy a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué sos diferente? ¿Qué es lo que pasa con vos? Y este es, creo yo, el mejor testimonio que podemos dar. Más allá de todo lo que podamos decir con nuestra boca, lo más importante es lo que las personas ven de nosotros a nuestro alrededor. ¿Se acuerda de la historia del carcelero de Filipos? Para aquellos que pertenecen a los grupos de crecimiento, esta semana estuvimos hablando acerca de esta historia. ¿Sí? El apóstol Pablo y Silas estaban presos en Filipos y de repente se produce un terremoto. Y con ese terremoto se abren todas las celdas. Entonces todos los presos quedan con la posibilidad de escaparse. Y ahí el carcelero tenía un problema, porque si todo el mundo se escapaba, la ley romana era muy dura para con él y también para con su familia, si los presos se escapaban. Él tenía una responsabilidad muy grande y al notar que todas las celdas estaban abiertas, él pensó, todos se escaparon y toma la peor decisión, que es la decisión de suicidarse. Y cuando el carcelero iba a ejecutarse, ahí llega el apóstol Pablo y lo detiene, le dice, no lo hagas, no hagas locuras, estamos todos acá, nadie se fue. Y entonces ahí el carcelero se da cuenta de lo que había pasado, de que teniendo la posibilidad de escaparse, nadie se había escapado, que había sido de alguna manera un milagro en su vida. Y cuenta la Biblia que el carcelero se postró a los pies de Pablo y de Silas y les preguntó, ¿qué tengo que hacer o qué debo hacer para ser salvo? La actitud de Pablo, la actitud de Silas, marcó la diferencia. Y fueron salvos no solamente el carcelero, sino también toda su familia, nos cuenta el pasaje, si seguimos leyéndolo. Pablo y Silas
fueron de testimonio vivo aún en las peores circunstancias. Estaban presos. Usted imagínese si llega a estar preso por un día nada más. ¿Cuál sería su actitud? ¿Cuál sería mi actitud? Yo creo que si se llega a abrir la puerta por un terremoto, hasta incluso digo, el Señor lo mandó y salgo. Y ellos vieron más allá y entendieron que podían ser de testimonio con esta actitud, quedándose, y pasaron toda la noche allí en ese lugar, luego fueron liberados al otro día. Con simplemente lo que decíamos recién, con simplemente nuestro accionar, la persona del mundo tiene que notar algo distinto, algo diferente. Y eso luego puede generar un disparador para así dar testimonio de manera oral. Cuando la persona se acerca, me pregunta, ¿por qué sos distinto? ¿Por qué tomaste esta decisión? ¿Por qué te manejás así en la vida? Ahí se genera la puerta para poder dar testimonio de forma oral. Y ahora vamos a tratar de contestar algunas preguntas que me fui haciendo a lo largo de la semana y que espero que entre todos podamos responder. La primera es muy simple. ¿Quiénes dan testimonio? En general, digo, los testigos. ¿Sí? Los únicos que pueden dar testimonio son los testigos en un juicio. Se cita entonces a los testigos para que den testimonio de lo ocurrido, para que cuenten qué fue lo que vieron, los que los demás no conocen. El juez no conoce la historia, no sabe qué es lo que pasó, y para eso cita a los testigos. Y el testigo de alguna manera ayuda a aclarar el hecho, ayuda a ver qué fue realmente lo que pasó, a atar cabos. En nuestro caso, nosotros somos testigos del amor del Señor. Y es algo que muchos no conocen en el mundo. Es algo que cada vez más personas no conocen en el mundo, acerca del amor del Señor. Y nuestra misión es lograr que todo nuestro entorno, no todo el mundo, porque sería muy difícil, digo, pero sí todo nuestro entorno tenga un conocimiento de la verdad por medio de cada uno de nosotros. Piense por todos los lugares por donde circula a lo largo de toda la semana. Trabajo, estudio, cuando va a comprar y demás, pasa por un montón de lugares y ve y visita a un montón de personas. Nuestra misión es acercarnos a cada uno de ellos. Muchas veces hablamos sobre los frutos que tiene que dar un cristiano, sobre cuáles son los frutos que debe dar un cristiano. Y creo yo que el testimonio es el mayor fruto que cada uno de nosotros podemos dar, porque el ser testimonio es la prueba de que nuestra vida espiritual está viva, de que nuestra vida espiritual está activa. Al ser testimonio mostramos lo que estamos viviendo por dentro. Y ahora recién decíamos que los que pueden testificar son los testigos. Y ahora pregunto, ¿todos pueden ser testigos? En un juicio, digo, ¿todos pueden ser testigos? La respuesta también es muy obvia y muy simple. Solamente pueden ser testigos aquellos que vieron y escucharon algo sobre el caso. Aquel que no vio, aquel que no escuchó nada, no puede testificar nada. O a lo sumo puede ser un testigo falso. Su testimonio de alguna manera está vacío de contenido. Juan en su primera carta dice, la vida que se ha manifestado y que todos nosotros hemos visto y de la que damos testimonio, es la que nosotros les anunciamos a ustedes, la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Así que lo que hemos visto y oído es lo que les anunciamos a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, porque nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nosotros no contamos nuestros logros. Nosotros no contamos lo que hicimos o dejamos de hacer cada uno de nosotros. Contamos lo que vimos y oímos. Vimos lo que otro hizo. Oímos lo que otro dijo. El protagonista de nuestro testimonio no somos nosotros, es el Señor. El protagonista entonces de nuestro testimonio es el Señor, no somos nosotros. Él fue el que hizo y dijo lo que ahora nosotros testificamos por medio de nuestra vida. Y otra pregunta que nos puede llegar a surgir es, bueno, ¿cómo puedo ser yo testimonio? Y creo yo que una de las claves está en ser auténticos. Tenemos que ser transparentes, auténticos, no queriendo mostrar algo que no somos.
A veces cuando nos presentamos en un lugar, en un trabajo nuevo, o en la facultad, o cuando nos conocemos a una persona por primera vez, le decimos que somos cristianos. Y queremos, cuando la persona sabe que somos cristianos, queremos mostrarnos perfectos ante los demás. Y esta es una postura equivocada, porque incluso podemos generar el efecto contrario en las demás personas, en la gente que nos rodea, porque todo el mundo sabe que esto no es real. Todo el mundo sabe que no somos perfectos, que tenemos errores. Lo mejor que puedo hacer es mostrarme transparente, es mostrarme sincero. Esto implica entonces reconocer nuestros errores. El cristiano verdadero no es aquel que tiene una vida perfecta, que quiere aparentar tener una vida perfecta, sino quien busca, asumiendo sus falencias, asumiendo sus errores, avanzar y mejorar. Y de esta manera entonces nosotros podemos transformarnos en faros para los demás, ¿sí? En ser referentes de alguna forma para las personas que están alrededor nuestro. Como dice el apóstol Pablo, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Hace algunos domingos nuestro pastor habló sobre el faro. ¿Sí? El faro tiene una luz interior que sirve para guiar a las personas que están viajando, para guiar a los barcos que están viajando. Lo más importante del faro es la luz, no lo lindo que esté pintadito por afuera, no lo alto que sea y lo maravilloso que sea su estructura, sino la luz interior que tiene. Si esa luz está apagada, por más que esté pintadito muy lindo, no sirve de nada. La edificación es en vano. La pregunta entonces sería, si Dios necesita de mi testimonio para actuar. Y la respuesta también es muy simple, es muy sencilla. Dios no necesita de mi testimonio para actuar, pero es la forma que eligió para transmitir su mensaje. Mi testimonio es el camino por el que Dios eligió llevar a quien está lejos de Él. Entonces mi testimonio es sumamente importante. Si yo decido no mostrar a Dios en mi vida, estoy siendo un obstáculo de alguna forma entre Dios y mi entorno. Simplemente tenemos que dejar que su luz brille a través de nuestras vidas. Y luego entonces sí, el poder de Dios, que es tan grande, puede impactar profundamente en la vida de cada una de las personas y en el corazón de cada una de las personas que nos rodean. Con ese poquitito que nosotros hacemos, Dios puede hacer grandes cosas y grandes obras. Como lo fue, por ejemplo, en la alimentación de los 5.000. Con 5 panes y 2 peces alimentó a 5.000 hombres. Bueno, con ese poquitito que a veces nosotros hacemos, Dios puede hacer grandes cosas en la vida de las personas que nos rodean. Martín Lutero, el reformador, dijo: nuestro trabajo es llevar el Evangelio a los oídos, y Dios lo llevará de los oídos a los corazones. Frase completamente contundente. Nuestro trabajo, el trabajo de cada uno de los cristianos, es llevar el Evangelio a los oídos de las personas. Y después Dios se va a encargar de llevar el Evangelio de los oídos al corazón de cada uno. Nuestro testimonio entonces es el puntapié inicial para que Dios actúe en el corazón de las personas. Y ahora, yo pensaba cuando preparaba esto también, digo, bueno, podríamos dar algunos consejos prácticos para cómo podemos llegar a tener mejor testimonio. Y después me puse a pensar y digo, ¿hay algún método para hacer testimonio? ¿Existe un paso a paso para hacer de testimonio? ¿Hay de alguna manera, alguna forma eficaz para llegar al corazón de la persona que tengo enfrente? Y si uno repasa la Biblia, se va a dar cuenta que no hay ningún paso a paso para ser de testimonio. No hay ningún método para poder serlo. Pero sí tenemos muchos ejemplos de siervos que fueron testimonios vivos en la vida de las demás personas. Por ejemplo, Felipe y el etíope. Repase después ustedes en su casa la historia, como él fue un testimonio vivo. O también incluso Jesús mismo, con la mujer samaritana, también fue un ejemplo de un testimonio vivo. Repasando entonces también en los evangelios, encontré algunos consejos que Jesús le dio a sus discípulos cuando los envió a predicar, cuando los envió a anunciar su mensaje. Y en Mateo 10, Él les dice, es contundente con lo que le dice, vayan y prediquen que el evangelio de los cielos, el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos,
limpian leprosos, resucitan muertos y expulsan demonios. De gracia recibieron, den de gracia. Si alguien no los recibe, ni oye sus palabras, salgan de aquella casa o de aquella ciudad, sacúdanse el polvo de los pies y váyanse. En primer lugar, aquí podemos tomar algunos consejos que Jesús les dio entonces a sus discípulos cuando tuvieron que ir y predicar el mensaje. En primer lugar, dice que tienen que predicar que el reino de los cielos se ha acercado. Les marca que tienen que ser claros, que tienen que ser concisos en el mensaje. El mensaje tiene que ser concreto. No tenemos que dar vueltas, no tenemos que llenar de palabrerías cristianas a las personas, sino tenemos que ser contundentes. A veces, en general, cuando ya nacimos dentro de una iglesia, vamos adquiriendo un cierto lenguaje cristiano y en nuestras conversaciones con las personas que no conocen a Cristo también incluso puede llegar a surgir este lenguaje. Y esto entorpece el testimonio, porque el otro no nos entiende. Cuando yo hablo con lenguaje cristiano, o lenguaje evangélico, podríamos decirlo, la otra persona no me comprende, no me entiende. Y ya desde el lenguaje estamos poniendo una distancia con la persona que tengo enfrente. Entonces dice Jesús, tengan cuidado con esto, sean concretos, sean contundentes con lo que dicen, no hablen palabrerías. El segundo consejo que les da el Señor a sus discípulos es que sanen enfermos, que limpien leprosos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es básicamente que estén atentos a las necesidades del otro. Acá Jesús nos dice, ojo, miren la necesidad de la gente, miren lo que la persona está viviendo. No sean autómatas que simplemente van, repiten un versículo, entregan un folleto y ya está, ya cumplí con la misión que Dios me encargó. No. Preocúpense por lo que le pasa al otro. Esto es lo que nos dice Jesús. Una actitud cristiana es más importante que un discurso cristiano. Tener una actitud cristiana es mucho más importante que tener un discurso cristiano. Y el tercer punto a destacar de los consejos de Jesús es, si alguno no los recibe, salgan de ahí y sigan su camino. Jesús les está diciendo que respeten la decisión de la otra persona. Como venimos diciendo, nuestro testimonio no lo mostramos solo con palabras, sino principalmente con nuestras actitudes, con nuestras acciones. Si alguien no quiere escucharnos, simplemente tenemos que respetarlo y listo, y ya. Esto de alguna manera marca que siempre debemos respetar a la persona que tengo enfrente. Quienes me rodean tienen sus creencias, que son distintas a las nuestras, que yo no comparto, pero que sí debo respetar. A veces incluso podemos ser un tanto agresivos en nuestro hablar, con quien piensa distinto a nosotros, y le decimos, ¿cómo vas a creer en eso? O ¿no te das cuenta que estás equivocado? Y de alguna manera herimos a la otra persona y ponemos una barrera que después es difícil de saltar, porque ya lo agredimos. Simplemente lo que tenemos que hacer es, te voy a contar lo que Jesús hizo en mí, sin burlarme de la otra persona, sin soberbia, buscando acercar a Jesús a quien tengo enfrente, entendiendo que la fe no se impone, la fe se comparte. ¿Sí? Esto es algo que tenemos que grabarnos también a nuestro corazón y en nuestra cabeza. La fe no se impone. A veces le queremos imponer la fe a las personas que tenemos al lado, pero la fe no se impone, la fe se comparte. Y después es decisión de las demás personas qué es lo que quieren hacer con su vida espiritual. Y por último, ya para terminar, quiero quedarme con la frase de Jesús a sus discípulos que dice, de gracia recibieron, den de gracia. Y esto nos ubica en el punto justo. Yo recibí algo que no merecía. Yo recibí algo que no merecía. Que es más, no solo que no merecía, sino que merecía todo lo contrario. Y por la gracia de Dios, hoy soy salvo. Hoy todos nosotros somos salvos por su gracia. Con este mismo espíritu con que yo recibí el mensaje de salvación, es que ahora tengo que transmitirlo. Y de eso se trata el testimonio. De eso se trata ser de testimonio. Compartir con el otro lo que yo recibí sin merecerlo.
Y para terminar, hermano, quiero recordarles una frase, a ver si todo el mundo la sabe. Generalmente cuando una persona salva su vida casi milagrosamente, en los medios, o digo también, es una frase que nosotros mismos repetimos, es, bueno, vivió para contarlo, se salvó milagrosamente y vivió para contarlo, para que después nos puedan contar a nosotros cómo superó esa situación. Eso mismo es entonces lo que el Señor quiere que hagamos nosotros, que vivamos para contarlo, para que seamos testimonios vivos, cada uno en el lugar en donde Él nos puso.